¿Sabías que algunos de los líderes más poderosos han terminado sus vidas de forma tan extrañas que parecen sacadas de una película? Antes de empezar este asombroso recorrido por la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. 1. El emperador que buscó la inmortalidad y se envenenó. Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada en 221 a.C. No solo construyó la Gran Muralla, sino también un legado tan impresionante como extraño. Obsesionado con la inmortalidad, bebía elixires de mercurio que irónicamente acabaron con su vida a los 49 años. Pero su obsesión no terminó ahí. Ordenó construir un mausoleo gigantesco con ríos de mercurio simulados y un ejército de terracota para protegerlo en el más allá. Aunque su tumba sigue siendo un misterio, los altos niveles de mercurio en el suelo hacen que la leyenda de los ríos metálicos sea más que una fantasía. 2. Enrique, el rey que comió demasiado. Enrique I de Inglaterra, el hijo menor de Guillermo el Conquistador, se quedó sin tierra tras la herencia de sus hermanos. Pero cuando su hermano Guillermo II tuvo un accidente de caza, Enrique aprovechó para hacerse con el trono inglés, prometiendo corregir las políticas impopulares. Gobernó con mano firme y astuta, pero su historia tiene un giro inesperado. En 1135, mientras visitaba Francia, decidió darse un festín de lamprea, su debilidad culinaria. A pesar de las advertencias de su médico, se entregó a un atracón. Poco después, cayó enfermo y dejó este mundo, víctima de su apetito. 3. El rebelde que se enfrentó a nobles y terminó en un trono infernal. Gheorghe Dotza, un campesino transilvano con ganas de cambiar las reglas del juego, lideró una revuelta épica en el reino de Hungría durante el reinado de Vladislao II. Conquistó fortalezas, armó a sus seguidores y llegó peligrosamente cerca de Buda, pero el sueño se desmoronó. Su ejército de labradores no pudo contra la caballería noble y fue derrotado en Temesvar, actual Timisoara. El castigo: un trono de hierro ardiente, una corona al rojo vivo y un final tan macabro como grotesco. Su carne fue ofrecida a sus propios soldados hambrientos. Hoy un monumento recuerda este oscuro capítulo histórico. 4. El rey ciego que enfrentó a Saladino. Balduino IV de Jerusalén, coronado a los 13 años, no dejó que la lepra lo detuviera. Aunque su rostro y cuerpo se desfiguraron y terminó ciego y sin poder caminar, lideró con una fuerza de voluntad que inspiró a todos. Desde una litera entre dos caballos enfrentó al temido Saladino en batallas épicas como el sitio de Kerak, donde su sola presencia unió a los nobles y obligó al enemigo a retirarse. Ya muy enfermo, aseguró la sucesión en su sobrino. 5. El rey, la loba y el atizador. Eduardo II, rey de Inglaterra entre 1307 y 1327, vivió un drama digno de telenovela. Como cuarto hijo de Eduardo I, subió al trono luego de su hermano Alfonso. Coronado en 1307, se casó con Isabel, conocida como la Loba de Francia, hija del rey Felipe IV. Pero el matrimonio no fue precisamente un cuento de hadas. Eduardo tenía un favorito, Piers Gaveston, con quien compartía algo más que consejos de estado, según los rumores. Este vínculo, escandaloso para la época, llevó a Isabel y a la nobleza a conspirar contra él. El final: dicen que fue atacado de forma brutal con un atizador candente, aunque otros creen que simplemente lo dejaron morir de hambre. La tragedia de Eduardo II sigue fascinando gracias a las crónicas de Holinshed y a la obra de Christopher Marlowe, que inmortalizaron su curioso y trágico destino. 6. El tirano, el toro y la ironía más ardiente de la historia. Fáyaris, el temible tirano de Agrigento, Sicilia, en el siglo VI a.C., era conocido por su creatividad cruel. Encargó al artesano Perilao un toro de bronce hueco, diseñado para ejecutar prisioneros de la forma más macabra, encerrados dentro mientras ardía un fuego debajo. Sus gritos sonaban como el bramido del animal, pero Fáyaris no podía resistirse a una broma pesada, así que convenció a Perilao de probar su invento y lo asó un rato. El karma, una rebelión liderada por Telemaco, terminó con Fáyaris cocinado en su propio toro. El artefacto sobrevivió siglos, viajando de Cartago a Sicilia. 7. George y el barril de vino. Un final inesperado. George Plantagenet, duque de Clarence, tenía un currículum impresionante. Hermano de los reyes Eduardo IV y Ricardo III, noble inglés y lord teniente de Irlanda a los 16 años. Pero su historia no es solo de títulos y tierras. En la turbulenta guerra de las Dos Rosas, defendió a sus sirvientes acusados de magia negra, enfrentándose a su hermano Eduardo IV. Acusado de traición, terminó en la Torre de Londres. Aquí es donde lo interesante sucede. Se rumorea que en lugar de una ejecución tradicional, George fue ahogado en un barril de vino. Shakespeare inmortalizó este extravagante final en Ricardo III. 8. El rey que se fue por culpa de su trono. Bela I de Hungría
apodado el Búfalo por su fuerza, tuvo una vida digna de una novela. Nacido en 1015, perdió a su padre en su juventud y pasó años en el exilio hasta que su hermano Andrés se convirtió en rey. Aunque al principio trabajaron juntos, todo se complicó cuando Andrés nombró a su hijo, Salomón, como heredero. Bela no se quedó quieto, lideró una guerra civil, derrotó a su hermano y tomó el trono en 1060. Pero la ironía fue su verdugo. En 1063, el trono literalmente se rompió bajo su peso, causándole heridas fatales. 9. Pirro y la teja que cambió la historia. Pirro de Piro, un rey griego y genio militar, fue el terror de Roma y uno de los mejores generales de la antigüedad. Pero su legado no es solo por sus victorias costosas que dieron origen al término victoria pírrica. Su partida fue peculiar. En la batalla de Argos, 272 a.C., mientras luchaba, una anciana preocupada por su hijo lanzó una teja desde su casa. El impacto tumbó a Pirro de su caballo, dejándolo aturdido o inconsciente. Un soldado aprovechó para rematarlo. Así acabó un rey, derrotado por una teja. 10. El emperador que acabó como alfombra o copa de oro. Valeriano, emperador romano entre 253 y 260, no será recordado por sus grandes conquistas, sino por su humillante final. En plena crisis del siglo III, este noble senador llegó al trono para reemplazar al asesinado Emiliano, pero en 260 el persa Sapor I lo derrotó en la batalla de Edesa y lo convirtió en prisionero. ¿Qué hizo con él? Aquí viene lo macabro. Algunos dicen que Sapor usaba a Valeriano como escalón para montar a caballo, otros aseguran que lo desollaron vivo y exhibieron su piel teñida como trofeo, y hay quien cuenta que lo obligaron a beber oro fundido. 11. Herodes, el rey que sufrió algo espantosamente incómodo. Herodes el Grande, famoso por su papel en la historia de Jesús de Nazaret, fue más que el villano de los evangelios. Gobernó Judea entre el 37 y el 4 a.C. como rey vasallo de Roma, dejando un legado arquitectónico impresionante. Expandió el templo de Jerusalén, construyó las fortalezas de Masada y Herodión y creó el puerto de Cesarea Marítima en honor a César Augusto, pero su final fue tan dramático como su vida. Sufrió de una gangrena genital que, según los expertos, pudo deberse a una infección abdominal o incluso a una gonorrea. Sí, su partida fue tan dolorosa como su reputación. 12. La furia acabó con el emperador. Valentiniano I, apodado el Grande, fue un emperador romano que no se andaba con rodeos. Gobernó el occidente del imperio entre 364 y 375, derrotando a alamanes, cuados y sármatas, mientras reforzaba las fronteras del Rin y el Danubio. Pero su temperamento explosivo fue su verdadera perdición. En 374, durante una negociación con los cuados, estos insinuaron que atacarían los fuertes romanos. Valentiniano, furioso como nunca, empezó a gritar y a insultar sin freno, hasta que su cuerpo dijo basta. Según el historiador Ammiano Marcelino, el emperador sufrió un derrame cerebral fulminante en medio de su monumental berrinche. 13. El duque que soñó con su destino y terminó en la letrina. ¿Alguna vez has oído hablar de un sueño que desencadenó una tragedia y un final bastante asqueroso? El duque Jing de Zhou, allá por el año 500 a.C., tuvo un sueño espeluznante. Un demonio despeinado le reclamaba justicia. Preocupado, llamó a una bruja de Yangyong para interpretar el mensaje. La bruja predijo que ni él ni ella probarían el trigo temprano de ese año, pero cuando el trigo maduró, Jing, desafiante, horneó pan y mandó a ejecutar a la bruja. El giro inesperado llegó cuando, antes de probar el pan, un accidente en la letrina selló su destino. 14. El vikingo que sucumbió por una cabeza. Sigurd Eysteinsson, conocido como Sigurd el Poderoso, fue un caudillo vikingo que gobernó las Orcadas entre 875 y 892. Su vida ya era épica, pero su partida fue digna de una tragicomedia. Según la saga Orkenjinga, desafió al líder escocés Mael Bright a un combate con 40 hombres por bando, aunque Sigurd hizo trampa llevando el doble de guerreros. Ganó, decapitó a Mael y como buen vikingo ató la cabeza a su silla de montar como trofeo. El problema: los dientes de Mael le rozaron la pierna, causándole una herida que se infectó. Se fue por culpa de su incisivo vengativo. 15. El califa, la alfombra y los caballos. Al-Mustasim Billah, el último califa abasí de Bagdad, pasó de gobernar una gloriosa capital a enfrentar el furor de los mongoles en 1258. Cuando Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, pidió su ayuda contra los ismaelitas de Alamut, el califa lo ignoró. Gran error. Los mongoles asediaron Bagdad, la saquearon y capturaron al califa. Su destino, aquí viene lo curioso, según relatos fue envuelto en una alfombra y pisoteado por caballos. ¿Por qué? Los mongoles creían que derramar sangre liberaba el alma y no querían riesgos de venganzas espirituales. Una partida noble pero brutal que selló el fin del califato abasí. Hemos llegado hasta el final. ¿Te ha sorprendido estos datos? Deja tu comentario. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.